bienvenidos a Conversando con los Profes, un programa para hablar de educación. Estamos llegando a nuestro último capítulo de la primera temporada y ha sido un bagaje de conocimiento extremadamente genial y por supuesto queremos cerrar con broche de oro con una invitada muy especial. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Diego, saludos con todos. En realidad sí, es el 10º. Hemos tenido bastantes invitados demasiado especiales que nos han cautivado con sus historias. Sinceramente, les invito a que igual por ahí se repitan algún capítulo. Y pues para cerrar con un broche de oro, el capítulo de hoy lo tenemos como el arte de la comunicación estratégica, cómo dejar huella dentro y fuera del aula. Y para esto pues vamos a presentar a una persona muy pero muy especial, que es María Elena Narváez. Y cuando digo que tiene un perfil único es porque es una verdadera polímata de la educación. Empezó su carrera con la disciplina del arte como pianista y directora de coros. Luego llevó su voz a grandes ligas de liderazgo público, ocupando espacios de alta decisión nacional, donde aprendió el poder de la persuasión. Y hoy fusiona todo eso, liderando el futuro como directora de educación online de la UISEC y experta en inteligencia artificial. Es doctoranda en educación, máster en educación y la prueba viviente de que se puede ser firme, tecnológica y profundamente humana a la vez. Así que vamos con nuestra invitada. Hola María Elena, ¿qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad, hay tantas cosas que conversar que ni siquiera sé por dónde empezar. Sé que tienes una carrera muy extensa y has hecho un montón de cosas. Entonces vamos a tratar de tener algo de orden. Primero, quisiera saber quién eres, dónde naciste, tus padres, un poco de tu historia. Muchas gracias, Diego, Gaby, por este espacio. Bueno, en realidad la historia es un poco mezclada desde siempre. Y ya que estamos hablando de educación, yo creo que la educación me encontró a mí y no me soltó, yo no la encontré. Yo nunca quise ser educadora, en realidad nunca estuvo en mis planes. Mi mamá era financiera de una empresa de telas alemana, además, y mi papá es militar. Yeah. Mi papá es de la Fuerza Aérea, entonces yo desde pequeñita quería o ser doctora o ser piloto. Claro que en ese momento no había la posibilidad de que mujeres entremos a la Fuerza Aérea, por ejemplo, o que vayamos, digamos que ir a estas escuelas de piloto comercial era también un poco difícil, ¿no? No habían mujeres pilotos en ese momento, entonces era un poco irse contra el mundo. Entonces, bueno, finalmente mis papás siempre me dejaron decidir. Creo que era un tema muy importante en mi formación, sobre todo, y obviamente mi papá como buen militar también muy planificado, súper disciplinado, mi mamá igual financiera. Claro, entonces claro. De alguna manera creo que esa formación que tuve fue crucial para lo que me vino después. Es decir, creo que una de las cosas que más necesitamos nosotros es que los papás nos permitan tomar decisiones, porque después las decisiones las hacemos solos. Y bueno, ya después empecé, algún momento me acuerdo, me fui a algún concierto con mi abuelo, era guitarrista. ¡Qué increíble! Y claro, fue un concierto chiquito, ¿no? O sea, era un concierto de cámara, me acuerdo, no era algo ni tan grande. Y claro, mi abuelo me dice, ¿te gusta? Porque yo ya estaba así con una cara de ¿qué es esto? ¿Me gusta? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y vi el piano. Yeah. Entonces le dije, no, la guitarra no me gusta porque me lastima los dedos. Quiero estudiar piano. Entonces habló con mis papás. Bueno, mis papás me dijeron, bueno, ¿quieres entrar? Etcétera. Y claro, mi papá obviamente me dijo, o sea, esto no es de clases en la casa. Tú quieres esto y tienes que, por donde metes la cabeza sacas. Y ahí entré a un instituto de música en donde, bueno, mis primeros profesores fueron rusos. Yeah. Fueron bastante fuertes, ¿no? El método, digamos, ruso es también muy exigente en muchos sentidos. Entonces, claro, desde muy chiquita, sentada a los 5 años en el piano, ya después, creo que lo que sucedió en realidad es que empecé a entender como que mi camino no era tanto el piano, sino era esa conexión que generaba con la gente. Yo soy muy sociable. Y el piano era muy versátil, ¿no? O sea, tú te sientes como un violinista y funciona, y viene, canta alguien y funciona, y te pones con más instrumentos y igual funciona. Claro. Entonces es un instrumento muy versátil y muy sociable, y puede ser perfectamente solo o acompañado. Entonces creo que por ahí empezó la formación. O sea, fue un puente más o menos, fue una cuestión de... Totalmente.
quizá no lo tenías tan claro en un inicio de hacia dónde querías ir y quizá el piano te encaminó. Sí, yo creo que no, fue un puente y hasta cierto punto la música resulta ser muchas cosas, ¿no? En su momento fue hasta mi salvación, porque era en muchos momentos mi refugio, mi desestrés, mi fuente de amigos nuevos, muchas cosas. Entonces, ¿nunca la dejaste entonces? No, desde ahí nunca paré. Bueno, sí paré en algún momento, pero por temas más de que me dio algo en la mano, tuve túnel carpiano, tal, o sea, en el piano ya es difícil. Claro. Y creo que por ahí ya me encaminé a otra línea que tenía y tengo hasta ahora, que es el canto, que es lo que me sostiene ahora realmente. Y ya la formación empezó, digamos, muy formal, ¿no? De pronto, este instituto donde yo estaba decidió cerrar. Era de Aurora Román, una pianista y una compositora muy conocida en el Ecuador. Y ella decidió cerrarlo y después cada uno nos fuimos, o sea, nos abrimos, ¿no? Muchos se fueron al Conservatorio Nacional, muchos se fueron a Mozart, muchos se fueron a Franz Liszt, muchos no siguieron, es la realidad, muchísimos no siguieron. Y yo me quedé un poco en el aire y mis profesores del instituto me dicen, voy a trabajar en este conservatorio, si quieres ven conmigo. Y se fueron al Conservatorio Jaime Mola de las Franciscanas. Entonces yo dije, esto un poco raro, ¿no? Como conservatorio de las Madres Franciscanas, un poco, bueno, vamos a ver. Finalmente resultó que tenían un conservatorio excelente y tenían un nivel superior. Y hasta ahora tienen un nivel superior de formación. Y claro, en el Conservatorio Nacional ya era un tema súper masivo. Yo no estaba tan acostumbrada a estar en un lugar como mucha gente, ¿no? Claro. Y el Conservatorio Jaime Mola me dio ese espacio muy, muy parecido a lo que tenía de pequeña, en donde el grupo era pequeño, los profesores eran muy cercanos, habían grupos de no más de 10, 12 por aula. Claro, el Conservatorio Nacional ya era un tema, claro. Las clases de teoría musical es enorme, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos por aquí. Entramos al Conservatorio Jaime Mola y ahí es donde la docencia me encuentra. A los 15 años yo termino mi título técnico en piano y me invitan a formarme, claro, me invitan a formarme pedagógicamente para enseñar, pero no necesariamente piano. Yo empiezo enseñando piano a los chicos de verano y después me dicen, tú tienes como algo con los niños. Y a mí no me gustan los niños. A mí se me pegan los niños, pero en ese momento no me gustaban. Yo decía, no, con niños no, por favor. Y empezaron a hacer formación en pedagogía musical. Y como dice el meme, ¿no? Mi primera chamba formal, mi primera chamba fue ser profesora de niños de 5 años en teoría musical. ¿Ya? ¿Y la pedagogía que usaste ese momento? O sea, fue más bien dicho un experimento, tal vez. No realmente, porque tenía, por ejemplo, otras profesoras, me dieron el chance de suplir a una profesora por un par de meses. Y ella fue la que me trajo como un mes antes a ver, ¿no? A decirme, mira, esto no funciona así. O sea, con los niños es a contar historias, a cantar canciones, tienes que aprenderte estas canciones en el piano, no sé qué, tienes que inventarte cosas. Entonces para mí era un reto enorme porque yo todavía estaba en el colegio, yo tenía 15 años. Entonces yo llegaba, hacía las tareas y a la 1 de la mañana decía, miércoles tengo clase mañana, ¿qué me voy a inventar? Con los chiquitos. Claro. Entonces les hacía pintar y les hacía juegos y bueno, ya muchos años después las mismas historias que contaba en esa aula se las conté a mi hijo, ¿no? Ahora él ya sabe de la princesa clave de sol y del castillo y del mico miedoso y de cosas de estas, ¿no? Qué genial. Y en tu educación como más formal, digámoslo así, en el colegio, ¿alguna cuestión que te llamaba más la atención? Bueno, yo no sé por dónde, pero en el colegio yo fui química bióloga. Porque quería en su momento ser médico y estaba así un poco medio metida en el tema, y mi papá tuvo que ir a vivir a Chile por casi 2 años por un cargo diplomático como militar y nos fuimos, y lo triste es que a mí me tocó irme a hacer el último año de colegio allá. Entonces sí, por eso tengo 2, porque me gradué en Chile, pero es feo, ¿no? Porque la gente cuando ya está toda la vida en un colegio, de pronto llegas a 5º curso y te dicen, vámonos. Todas mis amigas se graduaron y yo veía las fotos. Bueno, en ese momento había, creo que High Five, alguna cosa así. Y yo veía las fotos de la graduación. Y claro, yo en Chile, además desfasada, porque Chile tiene como el régimen costa nuestro. Entonces yo llegué en octubre y recién empecé mi 6º curso en marzo. O sea, más tarde. Que además no se llama 6º curso, se llama 4º medio. Entonces yo decía, ¿qué pasa aquí? Y claro, ellas ya se habían ido al paseo de grado, muchas cosas, ¿no?
Entonces uno llega, yo te juro que el primer día, mi mamá siempre lo cuenta, que me fue a dejar al colegio así como niña de kinder, y yo me senté y era sentada solita porque todo el mundo tenía ya su grupo de amigas. Y bueno, finalmente terminé liderando muchas cosas en el colegio en un año. Terminé graduándome con ellas, ahora son grandes amigas, hago publicaciones de libros ahora con ellas. Muchas de ellas también se transformaron en profesoras universitarias como yo, entonces hacemos colaboración en investigación. Y bueno, finalmente creo que no fue tan fácil entrar, pero ese es otro momento que creo que me ayudó a mí a entender que tienes que flexibilizarte, ¿no? Claro. Tienes que entrar a un entorno y saber cómo funciona y un poco ubicarte pronto para poder hacer algo. La adaptación. Y ya, pues al final terminé de la extranjera más querida. ¿Y te volviste a Ecuador? Perdón. Sí, claro, o sea, yo tenía un tiempo determinado, entonces cuando yo volví a Ecuador, mis amigas ya estaban pasando el primer semestre de universidad y yo todavía no entraba y me faltaba todavía entrar porque yo llegué en mayo, tenía que recién entrar a octubre. Entonces mi intención fue quedarme en Chile estudiando medicina y di la prueba de ingreso a la universidad, se llamaba PSU. Di la PSU y aprobé para entrar a la Universidad Católica de Chile. Me acuerdo que eran unas como de los puntajes más altos que te pedían, ¿no? Peor para medicina. Claro. Y dije, bueno, esto es lo mío. O sea, si aquí me están diciendo que sí puedo, ya perfecto, regreso. Regresé, di la prueba en la Católica, me acuerdo, quedé sexta. Y mi papá, métete a la Católica. Y yo, no, nenecia, a la Central. Es que si voy a ser médico, a la Central. Papá, pero ya estás en la Católica con Becky, no sé qué. No, a la Central. Y en efecto, entré a la Central. No hice propedéutico, que en ese momento existía. Y bueno, creo que fue ese periodo de mi vida fue así como la transición. A veces uno no toma buenas decisiones capaz por medio necio, ¿no? Pero la vida mismo le va llevando a entender por dónde tiene que sentarse. Entonces, bueno, el primer año de medicina, como todos los de la Central, me jalé. Bien jalada. Porque no entendía mucho cómo funcionaba, ¿no? La mecánica de las pruebas y las clases, y ahí había, no sé, pues era un capítulo entero por 0.5, entonces realmente era una cosa muy exigente. Yo estaba acostumbrada a una vida exigente de toda la vida, de estudiar 2 cosas al mismo tiempo, etcétera. O sea, digamos que estaba acostumbrada a no dormir, o a dormir poco. Pero en realidad después se volvió mucho más intenso, porque creo, y en este sentido yo de verdad esperaría que estas cosas cambien mucho, ¿no? Pero sí, como la Central tenía unos profesores espectaculares que además hasta ahora son mis mentores, mis amigos, mis médicos personales, o sea, mis amigos de la Central son mis médicos ahora. También teníamos de este otro grupo de profesores que hacía las cosas difíciles. Entonces a mí me pasaron muchas cosas difíciles, que perdían notas, tenía que volver a dar el examen, después ya empezaban a pedir dinero, después, y como mujer te sientes mucho más vulnerable en un entorno así. Entonces ahí es donde yo empecé a como armarme de información, sobre todo de lo que significa acoso o feminismo, o sea, muchas cosas. Y en realidad sí, notas que a una mujer las cosas se le hacen mucho más complejas en muchos entornos, ¿no? Entonces dije, no, esto no me vuelve a pasar. Llegó un momento en que ya tuve que poner una denuncia de acoso formal a un profesor, porque además no era mal estudiante, era ayudante de cátedra. Y era ayudante de cátedra de histología, además, que no sé qué hacía en histología, pero me gustaba. Y por ahí empezó la docencia otra vez. O sea, yo estaba con los chicos de primer semestre y estabas ahí dando clase y el doctor no venía y tenías que enseñarles un microscopio. Entonces, sí, a mí la docencia me gusta, por eso digo que siempre me encontró. Segunda vez, o sea, por necia, ahí mismo. Y bueno, finalmente puse la denuncia y yo decidí salir de la universidad con miras a buscar otra universidad para medicina misma. Entonces dije, bueno, la Católica ya lo perdí, pues ya ni modo. Y mis amigas estaban todas en la Católica. Dije, Dios mío, o sea, ellas van a ser después mis internas, pues mis compañeras de aula, porque yo ya estaba atrasada. Y el tema es que después de todo esto salgo y llego a la Universidad Internacional. Como estudiante, buscando medicina. Entonces llego y me reciben las chicas de admisiones y sí, ¿tú qué quieres? Y yo, claro, medicina.
Y en ese momento las mallas no eran homologables. Claro. Entonces me tocaba prácticamente desde cero. Lo único que podía homologar era educación física, creo, una cosa así. Entonces, y anatomía 1, alguna cosa así como muy básica. Y yo en la central salí cuando ya iba a pasar a quinto semestre. Claro, todo eso. Ya iba a hospital, o sea, yo ya había ido al Eugenio, tenía mis guardias, etcétera. Y realmente fue muy difícil esa decisión, ¿no? Entonces, en ese momento, sola, además, porque ya no, a la universidad ya no es que vas con papás, pues, claro. Sola, sentada con la chica de admisiones, me dice, ¿pero qué más te gusta? ¿Quieres hacer por si acaso un examen como para ver cuáles son las... Ajá. De aptitud, quizá. Exacto. Y dije, o sea, sí, dame el resultado, ahorita tengo tiempo, igual. Hice el examen y claro, me salió una cosa rarísima, decía comunicación, relaciones internacionales, relaciones públicas y no sé qué otra historia. Medicina. Nada. Y yo decía, pero, o sea, tiene lógica, porque además yo soy súper sociable. ¿Qué voy a hacer yo metida en un, no sé, pues en un consultorio viendo gente así rápido, 20, 30 minutos y no poder realmente conectar? Porque es la realidad, no es que conectas, ¿no? O no tienes tanto tiempo para hacer. Entonces dije, bueno, a ver, déjeme ver la malla. Entonces me dieron una malla de comunicación, me dieron una malla en donde la primera parte era comunicación general y después tú decidías o definías en el tiempo si es que querías periodismo, publicidad, relaciones públicas, diseño gráfico. Entonces dije, bueno, capaz ahorita que estoy así medio perdida, me ayuda el hacer el tronco común, claro. Y después ya voy decidiendo. Y decidí cambiarme de carrera. Entonces imagínense la llamada a mi papá, ¿no? Y claro, eso ya, bueno, ya conseguí universidad, pero no es medicina. Entonces, claro, entonces mi papá en ese momento súper incendiado. Después entendió, ¿no? Yo creo que los papás también tienen esa... ellos tampoco aprenden a ser papás, tampoco aprenden cómo acompañar en realidad. Entonces en ese momento decía, pero ¿cómo? 3 años y no sé qué, y te hubieras quedado en Chile y no sé qué, y no sé qué. Dijo, bueno, o sea, te pago el primer año y después tú verás. Dije, hijo, ¿y ahora? Porque además de la universidad privada, pues cara. Dije, bueno, me pagas el primer año y yo veré. Entonces hice el primer año y me gané la beca completa. Yo era becada 100% por notas. Entonces dije, ya, ahí está. Y para los libros y estas cosas, no sé qué, empecé a cantar. Entonces ahí volví. Porque tenía que pagarme en medicina. Bueno, ya cantaba. En medicina cantaba en algunos tríos, en algunas orquestas. Llegué a cantar un tiempo, unos mesecitos en la Juliana. Pero ya después empecé a cantar como, por ejemplo, para bodas. Entonces iba ya como un violinista, un pianista, que eran ex colegas míos del conservatorio. Sí, vamos, no sé qué. Y así empecé a salir en la universidad, hasta que, bueno, terminé comunicación, finalmente hice relaciones públicas, me enamoré de mi carrera y después decía, en ese momento, decía yo, esos 3 años de medicina capaz son un espacio perdido, porque claro, yo era más grande que todo el mundo. O sea, yo me gradué de 20 y algo, 23, no me acuerdo. Pero bueno, así fue. Así que terminé mi carrera, hice comunicación, hice relaciones públicas, después dije, bueno, me voy a hacer una maestría y empecé a buscar en el extranjero. Y me encontré con Barcelona y me encontré con la Universidad de Barcelona, con la estatal, que tenían un programa de comunicación estratégica. Y yo había tomado clases con un profesor que, mira, casualmente los profesores también tienen esa... como ese don, digo yo, ese ángel, ese no sé qué es, ¿no? Que te encuentras a veces con un profesor y de pronto ese profesor se vuelve tu profesor más cercano, se vuelve tu tutor, después ya se vuelve tu amigo. Y este es el caso de este profesor que te cuento. Él me dio en algún momento planificación estratégica de comunicación y yo hice como clic, ¿no? Como esto tiene sentido. Tiene sentido, sí. Y después nos hicimos amigos. Yo te digo que yo tenía la mano dañada, por eso no podía tocar piano, tenía un túnel carpiano bien fuerte y por evitar cirugía tenía un punto de dolor en que no podía cortar la carne porque me dolía hacer presión. Entonces mi profe me cortaba la carne, o sea, así como hasta ahora dice, yo te cortaba la carne. Sí, entonces él fue el que me dijo como, mira, un poco más de comunicación estratégica porque te gusta, lo haces tal. Me fui a Barcelona. Y en Barcelona se me cruzó una especialidad en comunicación cultural. Entonces yo dije, bueno, el tema de la música en algún momento, bueno, siempre ha estado medio presente en mi vida. Hagamos algo, ¿no? Que junte las dos cosas. Y terminé haciendo la especialidad también, además de mi maestría. Y de ahí regresé. Y ya al regresar, uno viene un poco con la expectativa de vamos a buscar trabajo en comunicación, en una agencia, en tal, en alguna cosa, ¿no?
Y me volvieron a llamar de mi universidad, de la Universidad Internacional, y me dijeron, oye, ¿no quieres venir a dar clase? Porque en comunicación, como de esta línea especialista no tenemos, en relaciones públicas y planificación, y ven a dar, y volví a la UID ella como profesora. Y ahí empecé, y de ahí ya no vuelve la acabé. docencia. Ahora sí, ahí ya no te escapas, dice la docencia. Y de ahí ya no paraba, ahí sí ya me agarró así, ahora sí. Ajá. Una de las cosas importantes que se debería manejar bastante en docencia es justamente esta cuestión de la comunicación. Y yo siento que, o por lo menos en la formación que yo tuve, la mayor comunicación que tenía mi profesor era con el pizarrón y más no conmigo como estudiante. En ese sentido, lo sé y lo sé de primera mano porque tú fuiste nuestra profe de comunicación en la maestría. Por cierto, asterisco, por cierto. Y claro, fue impactante para mí, y justo lo que decías ahorita de hacer clic con algún profe, yo creo que sentí esa situación de, claro, o sea, yo no necesito hablarle al pizarrón, necesito comunicarlo bien a mi estudiante, especialmente en materias como la que nosotros dictamos, que es matemática, que normalmente a la gente le tiene un poco de temor. En ese sentido, ¿tú cómo enfocas o cómo fue tu idea antes de seguir quizá la carrera y ahora ya con una cuestión un poco más formal de cómo transmitirlo a tus estudiantes? ¿Sabes qué? Ese es uno de los elementos que a mí me han motivado un poco a estudiar, y esa es la razón por la cual ahora estoy terminando ya mi doctorado. De hecho, mi investigación se centra en cómo haces para conectar y romper esta barrera en los encuentros síncronos, por ejemplo. Entonces, en la experiencia que tuve con ustedes, justo con las generaciones que estuvieron en la maestría que di clases, yo decía, ¿en qué momento tú puedes traspasar esta pantalla para que logren conectarse contigo? Claro. Y que sientan que de verdad están aprendiendo, construyendo en conjunto, independientemente de dónde estén sentados, ¿no? Llega un punto en que se te olvida que estás como en tu casa, en tu sala, donde sea, y estás súper enfocado en tu clase, pero lograr eso realmente es un reto. Muchos profesores no lo logran porque creo que parte de la formación de los profesores debería ser justo estos temas más de comunicación y de conexión interpersonal, o sea, capaz los pedagogos me odian, ¿no? Pero de pedagogía y didáctica sí que la puedes aprender. En online, en presencial son diferentes, por supuesto, pero esta conexión con estrategias de comunicación no es tan fácil, no es tan teórico. O sea, no hay una receta que te diga con él puedes así, paso 1, paso 2, paso 3. Es un poco el ir descubriendo también leyendo, que tienes, ¿no?, del otro lado, y es ir leyendo a tu estudiante del otro lado. Y también tener los medios, porque por ejemplo, en pandemia fue muy abrupto el hecho de que todos en la clase, vamos a la clase, el cuadernito, todo, y de todos en sus casas, a los padres primero, que fue también chocante, ¿no? Tenerles a sus propios hijos como estudiantes, más que nada como inspectores, ¿no? Conéctate a la clase. Claro. Y eso con los padres que tampoco estaban acostumbrados, los chicos que tampoco estaban acostumbrados, y los profesores, que fue muy abrupto, un cambio muy fuerte, pero yo paso lista con la hojita y el visto, y ahora tengo que estar de ley en la computadora viéndoles las cámaras. Yo no sé cómo eso, tal vez tú ya estabas preparada para esa época. Sí, y yo creo que, bueno, ahora trabajo en educación online. Ya mi vida ha sido la educación online, los últimos prácticamente 10, 15 años han sido educación online. Y yo creo que la pandemia nos hizo bien en el sentido de que se dieron cuenta que había la posibilidad de tener educación de calidad, aunque no estés presencialmente. Pero también creo que nos hizo muy mal porque muchos de estos docentes no estaban digitalmente preparados para enfrentar a un aula online. Y no es solamente el abrir el Zoom, ¿no? O sea, imagínate un profesor que pierde la conexión con el estudiante cuando está, sí me ven, no me ven, sí estoy compartiendo, pero sí están escuchando, pero ya, o sea, en ese momento la línea discursiva de tu clase se pierde. Claro. Y se pierde la atención y se pierde la motivación, que es un tema muy, muy complejo. Entonces, por ejemplo, ahora en mi estudio doctoral hay una teoría que yo me la encontré que explica muy bien qué pasa, ¿no? Que se llama la teoría del quebranto de las expectativas. Entonces, entendamos que el profesor entra con una expectativa y el estudiante también. ¿Cuál expectativa es más importante? Ninguna, las dos son fundamentales, porque si alguna de las dos se rompe la conexión, y en algún momento hasta el final del semestre, del año o del mes o de lo que sea que dure tu proceso online, ya perdiste esa oportunidad. Entonces, este primer contacto y este primer momento, esta primera experiencia que diseñes para el estudiante tiene que ser, pero así alucinante, porque es ahí en donde se genera automotivación.
Entonces, por ejemplo, en ustedes, me imagino que en sus clases de la maestría debe haber sucedido, ¿no? O sea, tenías una buena clase y decías, no, pues a la siguiente sí me conecto. O por lo menos trato, a veces no se puede, claro, pero trato de conectarme, y si no trato, por lo menos veo la grabación, pero la veo en serio. El compromiso. Pero la veo en serio, o sea, no la veo porque es obligatorio. Es que sé que de alguna manera me va a transmitir algo. Correcto. Porque, o sea, yo te cuento mi caso cuando ¿qué será? 1 o 2 años antes de la pandemia. Yo trabajo en la tarde, siempre en la sección vespertina, y no sé, tipo 11 de la mañana es una pereza de ya me tengo que ir a clase, y en mi mente decía que hubiera la posibilidad de abrir mi computadora y dar la clase desde aquí, sería genial, ¿ya? Y ahí es cuando uno dice, ten cuidado con lo que deseas, porque 2 años después todos lo desearon. Pasó esta cuestión, y te juro que para mí las clases en línea, ahora quizá ya no tanto, pero todo ese proceso fue tan tortuoso, porque no tienes las herramientas para poder trabajar en ese sentido. Entonces yo, por ejemplo, veía profes que literalmente ponían su pizarrón de tiza líquida y trataban de apuntarle con la computadora y escribir, y algún muchacho decía, profe, no se ve. Claro. Y lo siento, o sea, es lo que hay, y ni modo, o sea, acostúmbrate. Y claro, y es ver que hay otra cuestión, otra idea. Entonces, por ejemplo, en la maestría que seguimos, que era en línea, era poder conectar, como tú decías, con la narrativa que está diciendo el profesor. Entonces no me está mostrando lo que él va a escribir en el pizarrón, ya me está mostrando quizá alguna experiencia más, cómo lo están haciendo en otro lado, es decir, un enfoque un poco diferente al que yo podría hacer en clase. Y por ejemplo, a mí me encanta el público, me encanta estar en la clase, me encanta ver los rostros de mis estudiantes, porque eso me ayuda a medir si lo que estoy diciendo tiene lógica o están totalmente perdidos. Y en línea es mucho más complejo esa cuestión. Cámara apagada, claro. Exacto, o sea, sobre todo por eso, porque no puedes tú obligarle al estudiante a estar con cámara prendida, porque no debería ser obligatoriedad, debería ser parte de esa motivación. Exacto. Debería ser parte de esa motivación. Pero ¿cómo logras tú, por ejemplo, prender la cámara en online? Si tú empiezas una clase y pones una diapositiva y empiezas a recitar, no tienen ningún aporte, ¿no es cierto? Entonces, apagar la cámara y te fuiste a hacer, no sé, pues, o muchas veces no estás ni sentado, estás allá acostado con el teléfono prendido en tu clase, pero no estás escuchando. Claro. Entonces, la única manera que tú logras que el estudiante se conecte y que voluntariamente esté en tu clase online es que tu clase tenga otra mecánica, que les dé otra experiencia, porque la clase presencial no se parece ni de cerca a la clase online. Claro, entonces necesitas otras herramientas, necesitas tener herramientas digitales, necesitas hacer actividad grupal, necesitas presentarles casos, cosas concretas, y ojo que a las nuevas generaciones tú tienes que obligatoriamente decirles para qué te va a servir. No por qué, ni no qué estás aprendiendo, ni qué es esto, sino para qué. Porque en el momento en que tú te conectas con ¿para qué me va a servir esto? Ahí haces clic y dices, sí, capaz lo que me está enseñando lo puedo aplicar en mi clase de matemáticas. Exacto. Porque claro, tú dices, yo veo los ojitos de los estudiantes, y en online muchas veces, y a muchos profesores les tocó en pandemia ser medio espiritistas, ¿no? Hola, están ahí, contesten, manifiéstense. Exacto, claro. Y es un problema. Y por eso te digo que un poco fue en pro de educación online, porque creo que pudieron ver calidad, porque hay muchísimos profesores que también se dieron cuenta que son muy buenos en online. Y por el otro lado también es un contra, porque mucha gente no tenía ni la pedagogía, ni la didáctica, ni los conocimientos tecnológicos para enfrentarse a una modalidad online, y lo que hicieron fue despecharnos más, ¿no? Sí, justo eso. Mira, yo te puedo decir que como somos de una generación que nació, no sé si nació, vivió con el cambio de tecnológico. Estábamos desde ¿qué celular ni nada? Teníamos el papelito, ese sí era literalmente papelito en los mensajes en la clase. Y luego vino el celular, la computadora, el internet, o sea, y ya llegamos a esta era de la inteligencia artificial, que uno sí dice, hace años, ahora sí decimos así. Pero el punto es este, ¿qué pasa con esos profes? ¿O cómo se podría motivar a los profes que en realidad fue muy chocante, y es hasta ahora realmente chocante el hecho de hay que hacer la planificación, ya está el formato aquí, ahora hay que irle llenando? Bueno, a ver, vamos a llenar paso por paso, pero ahora hay una IA que te va a ayudar a hacer eso. Pero piensan tal vez, dicen, no, ¿por qué me va a ayudar la IA si yo sí puedo? O sea, son muy reacios a ese cambio. ¿Cómo se podría, por decir, trabajar con mira, yo creo que muchos docentes tuvieron la esperanza de que se acaba la pandemia y se acaba el mundo tecnológico, ¿no? Y se vuelve, claro. Sí. Y de pronto resultó que no fue así, porque ahora ya ves que en las clases presenciales se usan herramientas digitales, se usan herramientas incluso para trabajo colaborativo, que ayuda muchísimo también a sistematizar estos resultados.
Y también llegó la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como digo yo, no discrimina. O sea, esto se puede utilizar en la oficina, se puede utilizar en presencial, en online, exacto, en híbrido. Y el tema aquí es perder el miedo. Yo creo que los docentes tienen miedo de ser reemplazados. Sí. Entonces, lo que tristemente no se dan cuenta es que quien no se sube al tren, el tren va deprisa y los va a dejar. Entonces, la diferencia ahora puede ser qué tanto sabes tú de inteligencia artificial como para aplicarla a tu clase y que tus estudiantes aprendan inteligencia artificial contigo y no sean tus profesores, porque eso es lo que pasa ahora, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el reto? Posiblemente ahora es perderle el miedo a la tecnología, porque justamente por el tema de comunicación creo yo que el docente nunca va a ser reemplazado, porque una inteligencia artificial, un chatbot, un lo que sea, por más humanizado que esté, jamás va a poder tener y entender esa conexión que hay entre estudiante y docente. Y por eso para mí es esencial volver a estos temas de comunicación en donde de verdad no nos van a reemplazar nunca. Exacto. Porque eso es tratar entre seres humanos en formación, porque el docente también está en información, ¿no? Ese es otro de los criterios que hay que un poco cambiar. Yo ya sé y yo vengo casi a vomitar lo que yo sé. Y no es así. La educación ahora es una construcción en conjunto. Yo tengo ahí una cuestión en mi forma de ver la educación es una idea de yo necesito venderte de que esto es bueno, ¿ya? Posiblemente, no sé, hace unos 20, 30 años atrás era tú tienes que estar ahí porque el profesor es el que más sabe y te guste o no te guste, muy tu problema, pero vos estás ahí y rindes. Ahora yo creo que con la información que tenemos es mucho más fácil quizá aprender algo fuera del aula. Basta con tener algo así y aprende un montón de cosas. Pero también pasa esta cuestión de como un profesor quizá un poco más tradicional que diga, no, pues yo no soy vendedor, yo soy educador, yo vengo aquí a dictar mi cátedra y tú tienes la responsabilidad de aprender. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú en estrategia de comunicación, ¿no? Mira, yo creo particularmente que la cátedra se malentiende, ¿ya? Yo he visto muchísimos profesores que dicen que dan una clase magistral, por ejemplo, pero esta clase magistral no es clase magistral. O sea, ves a un profesor que pone las diapositivas, va, las explica, las lee, y eso no es una clase magistral. O sea, yo creo que hemos perdido también esta tradición y esta formalidad y este posiblemente nivel de conocimiento que exige que un profesor tenga una clase magistral. Entonces ahora está mal entendido que la clase magistral sea pararte y decir lo que quieres y poner tus diapositivas, hacerlo. No, una clase magistral no tiene ese sentido. Pero también está el otro lado, en donde hay profesores que se niegan rotundamente, por ejemplo, a salirse de sus formatos, ¿no? O sea, tenemos muchos docentes que enseñan lo mismo 20 años y lo enseñan de la misma manera. Cuando en realidad la base de la comunicación con estudiantes, por ejemplo, te dice que lo primero que tú tienes que hacer es utilizar tu diagnóstico, no solamente para diagnosticar el conocimiento, sino para diagnosticar qué tipo de estudiantes te llegan y por dónde van a ser sus motivaciones. O sea, no puedes asumir que todos los niños de 7 años les gustan los dinosaurios y por eso vas a hacer un trabajo con dinosaurios, porque no es así siempre. Y tus grupos van cambiando. Entonces, evidentemente, el docente se da cuenta que por más que enseñe lo mismo, no lo va a enseñar de la misma manera a un grupo que a otro. Y eso le obliga a estar todo el tiempo buscando nuevos mecanismos. Entonces, si me dice que no es vendedor, pues no es vendedor. Obviamente no está sentado haciendo admisiones, ¿no? Pero un profesor tiene la magia de enamorarte de lo que estás aprendiendo. Si él no logra hacer eso, hay desconexión y pasa. Y por eso son profesores, por ejemplo, que no trascienden, ¿no? Tú puedes acordarte, y eso pasa con todos los estudiantes, tú te acuerdas del profesor muy bueno y te acuerdas del profesor muy malo. Exacto. ¿Ya? Pero de los intermedios, capaz no te acuerdas ni del nombre. Entonces, ¿cómo hace un profesor para trascender y para convertirse en este profesor memorable? Ese posiblemente puede ser el reto, no es solo enseñar. Ese es el punto. Entonces, claro, si le dices en algún momento vamos a hacer alguna otra actividad, tienes un profesor motivado porque les tiene a sus estudiantes motivados. Entonces, si le dices vamos, le enseño una herramienta de trabajo colaborativo, lo va a hacer porque sabe que tiene estudiantes que le van a responder.
pero los que quieren quedarse un poco en su status quo, en su espacio de confort, es muy difícil que lleguen a verlo de otra manera, ¿no? Y por eso quizás cuando entras con estrategias de comunicación siguen sintiendo que le estamos diciendo que es vendedor y no es profesor. Claro, es como, no sé. Pero no se dan cuenta de los beneficios que pueden Exacto. tener al dar un pasito más allá. Es que en eso también, por ejemplo, yo hace algunos años atrás nos invitaron a dar una charla. Y yo decía, el primer influencer que existe para la juventud tiene que ser el profesor, tiene que ser la persona que realmente influencia de una forma positiva, ¿no? De lo que se está haciendo. Y claro, ahora es un poco más sencillo de, no sé, poner tu celular y grabar y decir alguna cuestión que pueda sonar, no sé, atractivo para el público y llegas a ser como este influencer, pero como que no hay esa línea que debe seguir una persona que realmente debe influenciar a alguien a hacer algo mejor. En ese sentido, quizá como profesores, no sé, a mí me da la impresión de que la autoestima es baja. Es decir, yo no tengo que sobresalir. No, esto de marca personal o de cuestiones de marcarme muy bien quién soy yo para poder transmitir esa idea, quizá no está tan claro. Entonces, no sé cómo tú lo ves desde tu perspectiva. Sí, yo creo que ahí hay un punto importantísimo que tú lo has tocado, es un punto creo muy sensible de los profesores a todo nivel, y es que el profesor no se siente importante, no se siente esencial, cuando en realidad para mí, para muchos de nosotros, para mí la herramienta de transformación social más potente es la educación. Exacto. Entonces, y ahí, no sé, quizás mi crítica nacional incluso del formato que tenemos es, entendamos cómo les estamos tratando a los profesores. Desde el magisterio, ¿no? Que son los peores pagados, no tienen capacitación, no se abren concursos para poder escalafonar, si tienen una maestría y un doctorado tampoco es que les puntúa mucho, sumándole ahora al tema de seguridad, que no tienen herramientas como para manejar estas crisis que están sucediendo en sus aulas y fuera de ellas. Me parece que es ahí en donde dice, bueno, o sea, por lo que me pagan, por cómo me tratan, por las oportunidades que tengo yo de crecer, voy a hacer lo mínimo indispensable para sobrevivir, ¿no? Y lo mínimo indispensable, sin duda alguna, no es hacer nada innovador. Claro. Es dar tu clase y ya está. Cumplir. Y cumplir lo mínimo indispensable para seguir con tu trabajo sin ser observado, pero no hacer nada más. Entonces me parece que ahí también tenemos que un poco hacer mea culpa como país. Cómo los estamos tratando a los profesores de todos los niveles, porque en realidad son los profesores los que van a cambiar el presente y el futuro del país en todos los niveles. O sea, imagínate, yo decía en algún momento, y decíamos en son de broma, ¿no? Necesitamos hablar con estos chicos que van cumpliendo 17, 18, no solamente porque sean buenos profesionales, sino porque alguno de ellos va a tomar las decisiones cuando yo ya me esté jubilando. Sí, yo quiero jubilarme, no quiero trabajar más de la cuenta, ellos tienen que coger la posta. Entonces, ¿qué estás haciendo para que ellos tengan esas competencias de toma de decisiones, por ejemplo? Claro, justamente yo tengo ahí igual una crítica muy fuerte. Bueno, esto es más que nada el sistema fiscal. Como el trato es tan malo, como ahorita lo estás detallando, yo al menos veo que lastimosamente los estudiantes que están salen como hace 20 años y, por ejemplo, el uso de la IA que se menciona, se les prohíbe desde un inicio, que sí debería más que nada ser un uso ético. A ver, ¿para qué realmente te sirve la IA? Si yo te mando un ejercicio en matemática, antes, a ver, hagámosle, aquí está la respuesta, coincide o comparar con otro, lo clásico. Ahora que antes el Photomat que estuvo un tanto ahí, como un poquito más conocido, pero ahora dices, le meto la IA y me da la respuesta. Perfecto, cumplí la tarea, tengo el 10 del profesor. ¿Qué he hecho nuevo en comparación? Entonces, yo sí veo eso de que hay chicos que se siguen graduando con el mismo perfil. Y creo que la innovación es necesaria, así sea un poquito, darles la oportunidad, verifica con IA, pero primero hacer más consciente el uso de. Entonces sí, bueno, con esto pues quisiera igual saber, tú ahorita estás como directora de educación de la UISEC y justamente ahorita estás formando profesionales que tienen este extra, ¿no?, de la virtualidad. Entonces, ¿qué es lo que les dejas como un mensaje a los que ya se están graduando como profesionales? Porque a los chicos, bueno, eso ya nos vamos a seguir encargando, pero a los profesionales, ¿cuál sería tu mensaje de un futuro mejor, por decirlo así? ¿Qué es lo que
ellos como tal tienen que dejar huella en sus generaciones de estudiantes. Sí, totalmente. Yo creo que ahí el tema de la IA va a ser fundamental, porque los nuevos profesionales tienen que aprender a entrar en este mundo digital con ética y siendo propositivos. Y la única manera de ser propositivos es generando tus propias ideas, volver a la esencia, ¿no? Volver al pensamiento crítico, volver a la creatividad, volver al trabajo en equipo, volver al liderazgo, volver a estas formaciones de habilidades que ya no son habilidades blandas, porque además suena como blando mismo. Suena como que no es tan importante. Correcto, ya no son habilidades blandas. Yo creo que tenemos, y de hecho en Estados Unidos le llaman las power skills. Es decir, sí son habilidades poderosas, son habilidades esenciales, en donde sí te va a cambiar mucho el entorno y lo que vayas a proponer. Por un lado, lo que decías tú, inteligencia artificial y el uso de modo ético, creo que ahí tenemos todos mucho que hacer. Desde mi lado, por ejemplo, en la universidad que ahora trabajo, que es la UISEC, es una universidad que ha abierto las puertas a la inteligencia artificial. Pero abierto las puertas, no la ventana, la puerta enorme para que pase. ¿Por qué? Porque no solamente está en educación, está, por ejemplo, en potenciar actividades de gente, está en mejorar su experiencia administrativa, en mejorar sus tiempos de respuesta, en hacer su tiempo mucho más productivo, en tener mejores resultados en menor cantidad de tiempo y que tengan más tiempo para hacer lo que saben hacer, que es justo esta conexión con las personas en el puesto en el que estés. Porque finalmente tú, si es que estás en recepción, estás en tesorería o estás en el aula, todos tenemos que comunicarnos y necesitamos tiempo para hacerlo bien. Entonces, y para conectar. Entonces me parece que por ahí tenemos ya algunos elementos que vamos a tocar. Por ejemplo, es una de las primeras universidades que tiene una política formal de uso de inteligencia artificial. ¿Por qué le vas a prohibir al estudiante? Si muchas veces el estudiante es el primero que te enseña cómo usarlo. Exacto. Entonces necesitas profesores que te digan, mira, en este trabajo vamos a utilizarla ya como asistente y vamos a comparar y vamos a confirmar y vamos, etcétera. Y en este otro trabajo vamos a utilizarla 100% porque me va a ayudar a programar, me va a ayudar a modificar, me va a ayudar a construir, me va a ayudar a ver errores, etcétera. Pero si no tienes un profesor formado, difícilmente vas a tener nuevas generaciones que la sepan usar con ética y con proactividad. Y por el otro lado, creo que los profesionales de educación online ahora, tristemente, la educación online vuelve a estar en entredicho porque justo la IA les permite entregar tareas, les permite hacer ensayos sin ningún tipo de esfuerzo, y cuando realmente sales al mundo real con tu profesión, en donde asumes que esa persona sí sabe hacerlo y no tiene internet y no tiene IA y no tiene teléfono y no tiene nada, y le pones otra vez a hacer un plan en papel y lápiz, te das cuenta de todo el tiempo que perdió. Pero ¿quién le va a mostrar ese tiempo que está perdiendo si no es el profesor? ¿Quién se lo va a cuestionar? Entonces estos nuevos profesionales, para mí, tienen que ser estas personas que se vuelvan a cuestionar si realmente obtuvieron, por ejemplo, una maestría o un título porque lo necesitaban para escalar en su trabajo, porque realmente eso es lo que querían hacer, y qué tanto saben de lo que deberían saber. Y quizás ahí otra patita de la que nadie habla, pero que es súper necesaria, es la autoeducación. Tú lo has dicho, ¿no? Tienes el teléfono ahí como herramienta. ¿Por qué no te estás educando? Porque pierdes 2-3 horas en TikTok viendo los bailes de tendencia, cuando TikTok también se ha convertido en un canal educativo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Independientemente del título que tengas o independientemente del entorno. De alguna manera también la necesidad te hace que seas recursivo, ¿no? Y claro, evidentemente la persona que quiera quedarse o quiera, no sé, logré mi título y no quiero más de esto y quiero quedarme acá, posiblemente la misma sociedad, de una forma quizás no tan directa, pero lo va a hacer, te va a relegar, te va a dejar a un lado, porque ya no eres tan competente como el que sí lo sabe hacer. Entonces, muy chévere que te hayas graduado de X universidad con X puntaje, pero si en este momento tú no me estás demostrando que tienes las competencias básicas que yo necesito para que trabajes conmigo, entonces voy a conseguir a alguien más. Y bueno, quizá hay personas que les va a tocar aprender por la mala, ¿no?
perdí 4 o 5 años, me va a tocar empezar a recuperarlos. Y otros quizá encontrarán algo que puedan subsistir, supongo en lo que yo. Puedan mantenerse Y seguir así, pero lastimosamente se da ese criterio de mediocridad y creo que como país no nos ayuda para nada esta cuestión. Ahora, quiero irme a otro lado porque, bueno, son muchos temas, haces muchas cosas en tu vida que no nos da mucho el tiempo, pero yo no sé a qué hora te das tiempo para hacer voluntariado. Y danos de esa luz, de esa idea para ver cómo te copiamos en ese sentido. Porque sé que tienes una fundación, trabajas con música. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? ¿De qué se trata? Bueno, en realidad, y ahí una cuñita importante, es que creo que para todas las personas lo más importante, o quizás la decisión más importante, es saber con quién caminas. Porque en función de con quién caminas y a quién le juntas o le sumas a tu proyecto de vida es cómo vas potencialmente a obtener resultados que esperas y este crecimiento y este trascender. Entonces creo que una de las mejores decisiones que yo principalmente he tomado en mi vida es mi compañero de vida. Él es el que lidera la fundación. Okay. Entonces él ha sido el mentalizador de cómo nosotros podemos hacer, porque además también es educado, también le encontró la educación a sí mismo. ¿Ya? Entonces, ha sido futbolista profesional, es ahora investigador y doctor en gestión del deporte y él cree mucho en la transformación del deporte y él nunca pisó un conservatorio, pero es mucho mejor músico que yo. Tiene oído absoluto, él toca cualquier instrumento que le pongas delante y la música fue en su momento nuestra conexión, ¿no? Porque él además de deportista, imagínate, él jugaba fútbol y es entrenador de ping pong, no sé qué. Yo no corro ni a la tienda, o sea, de verdad. Yo no hago nada de deporte, por ahí no iba. Pero claro, el tema de la música fue nuevamente una conexión. Y es ahí en donde tú te das cuenta que hay muchas aristas que nos estamos olvidando, incluso como país, de que son aristas de conexión y de formación ética y de formación incluso espiritual, integral para una persona. Entonces, abrimos una fundación en donde tenemos varias aristas, ¿no? La una, por obvias razones, somos consultores de muchos temas de educación. Por otro lado, estamos en la arista de temas deportivos, porque además él tiene muchísima experiencia en llevar, por ejemplo, en transformar vidas por medio del deporte, hacer deporte para el desarrollo. Él es experto en esto y ahora lo está llevando, además se ha ido a los mundiales, se ha ido a las Copas Américas con niños de Esmeraldas que jamás han pisado un avión. Claro. Y sabes que no solamente le estás llevando a conocer un lugar, le estás abriendo la mente. Exacto. Y eso ya es cambiar no solamente la vida del chico, sino la de su familia y de su entorno. Porque se da cuenta que el mundo es más grande y que sí se puede. Que sí se puede, exacto. Entonces, bueno, la fundación tiene esta línea deportiva y por supuesto, por obvias razones, consideramos que la música es un tema de conexión. Entonces, no es dar clase de música, porque esto es una fundación de voluntarios que son, por el un lado, voluntarios músicos y por el otro lado, voluntarios que quieren acompañar, por ejemplo, a las personas que más olvidadas están, ¿no? Ancianatos, orfanatos, a donde solo vas en esta época navideña y el resto del año, como que no. el resto del año como que no existieran. Entonces, lo que hicimos en este proyecto se llama Guagua Pianos, es como papás dar a luz, entre comillas, a un guagua que tenga una historia, que tenga una identidad y que pueda hacer este voluntariado, el enfoque de este voluntariado. Entonces nosotros tenemos pianos itinerantes que van en plazas, en centros comerciales, en el aeropuerto, pero sobre todo van a quedarse a vivir un mes, 3 semanas en estos lugares, en donde están los ancianatos, están los orfanatos, en estas casas de acogida. Y ahí es donde va nuestro ejército de voluntarios músicos a tocar 1 hora para ellos. Entonces, como docentes decíamos, bueno, ¿cómo vamos a medir esto, no? Claro, ya estamos asociándonos a psicólogos, por ejemplo, que entran con una herramienta de medición antes y después de la música, y ha pasado, y hay muchísima literatura al respecto, de que la música logra reconectar estas memorias y estas neuronas que funcionan y que en algún momento se perdieron. O sea, tú tienes abuelitos, por ejemplo, que tienen Alzheimer y que no se acuerdan de sus familias ni de nada, pero se acuerdan perfecto la letra de Ángel de Luz. O sea, es así. La música conecta y te conecta con memoria y te conecta con otras personas, y esa es la intención del proyecto, ¿no? Llevar pianos para conectar gente, para que no se olviden que también hay un servicio que tú como persona puedes dar, aunque no seas músico.
Claro. Es un piano viajero, algo Es un piano viajero y además nuestro primer piano se llama Margarita, tienen identidad, sí. porque mi guagua es un piano que nace de una familia. Nosotros musicalmente sabemos que no en todas las casas hay pianos. O sea, si en También una casa hay un piano, es porque alguien tocaba piano, alguien hacía algo de música, y ese alguien era el abuelo, el bisabuelo, etcétera, y las nuevas generaciones ya no tocan piano, ya no les interesa, y el piano pobre está ahí botado en la sala. Entonces lo que hicimos fue tomar este piano, lo pintamos con las temáticas de esta persona de la familia y le pusimos un nombre. Entonces, por ejemplo, nuestro primer piano, que ya estuvo recién en la tejedora, se llama Margarita. Tú ves, por ejemplo, en la parte de abajo del piano el río Tomebamba, porque ella nació en Cuenca y después se la trajeron a Quito. Y todo alrededor del piano ya es Quito, ¿no? Pintado en el piano. Entonces, de partida, visualmente, tú ves algo muy una historia distinto. Ves una historia, tiene una identidad. Y no queremos que se pierda. Finalmente, las familias que tenían a la música en las venas dejaron de tocar piano, sí, pero pueden sumarse al voluntariado. De hecho, el hijo de esta señora está muy pendiente, ¿no? O sea, de a dónde van y cómo vamos a hacer, y yo quiero acompañar y tal. Entonces empiezas a mover, finalmente empiezas a conectar. Qué genial. Qué bueno. Como te decía, no sé cómo logras dividir tu tiempo, pero qué agradable poder escuchar a una persona que no solo hace quizá lo que se tiene que hacer, ¿no? Como hablábamos hace rato de cumplir con lo que me toca, sino siempre dar ese algo más, siempre poder hacer algo más. Y bueno, lo hemos conversado ya algunas otras veces, siempre hemos sentido una admiración muy fuerte por el trabajo que haces, y como educadora es quizá de las mejores educadoras que hemos tenido, así que muchísimas gracias por eso. Gracias. Hablaste un poco de jubilación, que te veo muy muy lejos todavía, pero tu plan futuro, sé que necesariamente tendrás algo todavía en mente hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es tu idea? O sea, si a mí me preguntas en 20, 30 años más qué espero estar haciendo, es estar en una clase. Creo que si a mí me quitas la docencia me vas a matar. O sea, yo puedo estar haciendo en este momento gestión. De hecho, en la universidad en la que trabajo ahora, mi primer requisito fue ese, ¿no? Yo le puedo asumir la dirección, puedo hacer lo que usted quiera, asumo las plataformas, lo que sea, pero deme horas de clase, porque necesito estar en contacto con lo que está pasando ahora. Y en su momento, incluso cuando fui asambleísta, por ejemplo, ese es uno de los elementos que me ayudó a mí a entender realmente dónde están esas necesidades, porque a veces como que te desconectas del planeta, ¿no? Haces tu vida, te vas a tu trabajo, vas a tu casa, tienes tu círculo de amigos y no ves lo que realmente está pasando. Y la educación es parte de también, que vayas a un aula de un lugar de fiscal en Ibarra y veas realmente cuál es la necesidad y cuál es el dolor y cuáles son los puntos de calor que tienes que atender, y en función de tu trinchera empezar a hacer cambio. Para mí la docencia y el aula son una herramienta de transformación, y si me pregunto también 30, 40, no sé, esperaría hacer un montón de cosas más porque no me quedo quieta, es verdad. pero no hay jubilación, pero sí esperaría estar en un aula hasta cuando pueda, ¿no? Y esperaría acompañarle a mi mejor proyecto de vida, que es mi hijo, que algún momento se emocione con la docencia y que él también quiera trascender en lo que sea que aprenda, ¿no? En lo que sea que quiera hacer en la vida. Pero creo que lo más lindo del servicio es enseñar lo que tú aprendes. No importa que no sea en un aula formal, pero enseñar es una manera de trascender, es una manera de compartir bien linda e importante. Entonces, el lograr que mucha gente comparta lo que sabe y que mucha gente quiera construir, posiblemente es mi futuro en el proyecto que sea, ¿no? Por ahora serán los guaguapianos, después serán alguna otra cosa, después será, no sé a dónde nos debe, pero muy seguramente será con construcción por medio de la educación. Yo tengo simplemente ahorita como un agradecimiento, porque obviamente fuiste nuestra profe, pero mucho más allá de eso es escucharte y también ver todo lo que has hecho. Es un ejemplo para, justo como antes decías, antes las mujeres no podían ser pilotos, fue una generación muy fuerte el antes, y ahora, a pesar de que ya hay una cierta igualdad, creo que aún hay círculos que a veces aún son difíciles es decir, ver ahorita como a una mujer directora de educación online de una universidad muy prestigiosa de aquí en Ecuador. Tal vez antes igual ni siquiera pensaría en educación online, peor que sea una mujer. Así que para mí solo son, primero, el agradecimiento porque tú hayas venido aquí,
y tener igual un modelo que espero también todos los que nos ven también a seguir, no solo como mujer, sino también como persona. Seguir haciendo lo que a uno le gusta, le apasiona, creo que jamás... ningún pago va a cubrir eso. Es decir, claro, se gana, pero a la final es estar feliz con uno mismo y encontrar, como yo también con Diego encontramos ahí por el mismo camino. Creo que el ir bien acompañados también ayuda a sobrellevar cualquier dificultad y también cualquier cosa que pase que sea muy positiva. Eso es lo que yo te quería decir. Gracias, Gaby, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Sus últimas palabras. Sí, bueno, yo creo que has tocado un punto clave aquí, ¿no? Que creo que por ahí también espero que muchas mujeres nos estén viendo y que sepan que sí se puede, que finalmente se puede acompañar a un esposo, se puede liderar proyectos, se puede ser mamá y en algún momento se puede no sentir que estás fallando en lo uno o en lo otro. Es decir, no necesariamente tienes que abandonar tus sueños y tus propias expectativas por adquirir más proyectos, incluso familiares. Ese es uno de los elementos que tiene que cambiar y que muy seguramente muchas de nosotras seguimos ahí buscando espacios y posiblemente nos toca demostrar un poquito más que sí se puede, pero sí se puede. Sí se puede. Y hay muchas más mujeres que lo van a hacer sin duda y que existan muchísimas más sin encontrarnos en una lucha posiblemente de espacios, porque no soy partidaria de esto, con los hombres, porque somos complementarios. Exacto. Y nos vamos a apoyar, no estamos para quitarle el espacio a nadie, estamos también para construir, y creo que ese es uno de los discursos que quizás se vuelven un poco extremistas, ¿no? Y que ya un poco que estamos buscando quitarles espacios a ellos de decisión, y no es así, no debería ser así. Entonces, gracias a Dios, a mí me ha tocado encontrarme en la vida con hombres que me han dado los espacios. Ahora, por ejemplo, uno de los más importantes, mi jefe, que ya es mi jefe de 10 años, casi en una universidad, ahora en la otra. Creo que también hay estos hombres que apuestan por las mujeres y por la capacidad de las mujeres y apuestan por dejarnos proponer y dejarnos crecer y dejarnos aprender y equivocarnos sin duda, pero acompañarnos en el proceso. Entonces también hay estos hombres que nos dan la oportunidad y son a ellos a los que nos debemos para acompañar también en su construcción. Así que de mi parte, que sigan proyectos educativos, que sigan motivaciones, que sigan cosas por hacer, que nunca nos quedemos sin servir de alguna manera, y por supuesto cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos por haber visto este capítulo, y no solo este, sino los 9 anteriores de esta temporada. Estamos preparando ya nuestra segunda temporada, llegará aproximadamente por febrero, así que espero que nos sigan acompañando. Y estoy conversando con los profes. Gaby, las redes. Muchas gracias. Bueno, como en las redes podemos estar en Instagram y en Facebook como Conversando con los Profes. También pueden escucharnos en Spotify, y los días domingos estrenamos un capítulo por temporada. Pues esta vez cerramos, hay una pequeña pausa en YouTube. Muchísimas gracias a todos.